te doy la bienvenida a Campus Podcast. ¡Vamos, que estamos de estreno! ¡Venga! Aquí estoy con mis compañeros Oliver Oliva y José Antonio Gelado. Hola. Damos inicio a este nuevo podcast, Campus Podcast. ¿Qué vamos a tener en Campus Podcast? Bien, vamos a hablar de la actualidad del podcast, vamos a hablar sobre nuestras creaciones, vamos a invitar posiblemente amigos y amigas a hablar también de podcast. Esto va a ser Campus Podcast en campuspodcast.es. Para que veáis cómo se reaprovecha el contenido, que es uno de los contenidos de nuestro curso. Practicando con el ejemplo, exactamente. Completamente. Pero vamos a estar los tres, nos vais a tener semanalmente aquí en Campus Podcast. Y vamos a, sobre todo, creo que lo vamos a pasar muy bien. Los tres somos amigos, somos compañeros y creo que vamos a trasladaros esta amistad que tenemos, pero siempre donde el podcast va a ser nuestro tema de conversación habitual, como suele ser habitual en nuestra llamada por teléfono y todo. No es lo raro. En campuspodcast.es. La noche envolvía al velero y una luna llena arrojaba sobre el precario embarcadero en el que se hallaba amarrado su potencia de luz casi diurna. Un fuerte viento del nordeste hacía silbar la jarcia mientras lo agitaba todo. Olas cortas, coronadas por penachos de espuma blanca, zarandeaban el barco, provocando el chirriar de sus cabos de amarre. El resguardo era bueno y la tripulación descansaba mecida, a veces con excesiva efusividad, por la madre naturaleza. El alba llegaba cargado de matices anaranjados y rosáceos, rozando primero el botalón de proa para extender después la calidez soleada de los primeros días de octubre por toda la cubierta. El olor a café en la camareta anunciaba una nueva travesía. El repaso a las condiciones meteorológicas para decidir la mejor ruta, o el posterior chequeo de los elementos de labor a bordo antes de la partida, completaban la rutina. A la orden, tras virar la cadena del ancla, una vez separada ya la popa del muelle, el golfo, bautizado con el nombre del rey que en él encontró su muerte, Sarón, se abría ante nosotros. Así el Sarónico, salpicado de islas y peñascos que emergían como si de los dedos de la mano de un dios se tratasen, mostraba todos sus encantos iluminados por el sol del Egeo. Amurados a estribor por la misma banda que daba a Salamina, la imaginación disparada hacía que nuestros oídos recreasen el fragor de la batalla que enfrentara a las ciudades-estado griegas con el imperio persa del temido Jerjes, allá por el 480 a.C. A proa, la isla que coronada por el templo de Afaya y cuyo nombre recuerda a la ninfa raptada por Zeus, Egina, franqueaba el triángulo sagrado. Atrás quedaban el Partenón y Cabos Unión, con el templo de Poseidón sobre la loma que irradiaba protección a los navegantes y marinos de la antigüedad. Las caceas rumbo a otra de las islas, Poros, nos regalaron 2 melvas en un día gris y lluvioso que el buen hacer gastronómico convirtió en un exquisito marmitaco. Hermione y sus aguas azul turquesa al pie de una pequeña ermita, la decadente Metana, testigo de un brillante pasado que amenazaba con no volver, o la orgullosa Epidauro, guardiana de algunos de los cimientos sobre los que se ha construido nuestra civilización y que permanecen sumergidos a la vista de todos, cerraba la navegación que 6 amigos hicimos por un mar generoso y apacible la mayor parte del tiempo. Un viaje a Ítaca en el que cada milla recorrida acabó convirtiéndose en un regalo de vida compartida junto a Santiago, Oli, Bernardo, Alejandro y Willy. A todos, gracias. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. Después de unos magníficos días de navegación por el Golfo Sarónico, ya estamos de vuelta. Y en el capítulo de hoy, la vela de competición es protagonista por partida doble. Hacemos repaso de los éxitos de la vela española en unos Juegos Olímpicos con quien fuera medalla de plata en Montreal 1976. Junto a Antonio Gorostegui, Pedro Millet lograría subirse al podio de campeones en la que es sin duda la cita deportiva por excelencia, lo que supondría además el inicio de un camino plagado de
triunfos para nuestros regatistas. De sus inicios y trayectoria deportiva hasta la actualidad en la que participa en regatas de barcos clásicos a bordo de su cascabel, hablamos en este episodio. También lo hacemos con Iker Almandoz, patrón del NJ, el barco vasco vencedor en la última edición del Campeonato de Cruceros celebrado en Bayona este pasado fin de semana. La regularidad mostrada por su tripulación a lo largo de las regatas celebradas en un escenario tan cambiante como el que tuvieron ha servido para que se alzasen con el triunfo final. Las novedades editoriales de Librería Robinson, que en esta ocasión repasa la historia de una afamada naviera española ya desaparecida, Vapores Serra, una aventura empresarial, una historia de barcos, como reza el subtítulo del libro, los personajes de Josu Jiménez en las Españas de ultramar y sus exploradores, con la figura de don Fernando Sánchez de Tobar como protagonista, y lo relativo a títulos náuticos para la navegación recreativa, modalidades y atribuciones, con Roberto Bucetas, completan este episodio. Recuerda que si vendes productos náuticos o algún servicio relacionado con la náutica, somos la mejor plataforma para llegar a tus clientes. Miles de oyentes cada mes comprometidos son la mejor garantía. Gracias por estar ahí. Comenzamos. La vela es el deporte que más satisfacciones olímpicas ha dado a nuestro país. 13 oros, 5 platas y 3 bronces resumen a la perfección lo conseguido hasta el momento, desde que en 1932 Santiago Amat se colgase la primera medalla. Habría que esperar hasta el año 1976, 44 años, para que España volviese al podio de unos Juegos Olímpicos. Fue a partir de aquella cita en Montreal cuando nuestros deportistas de agua y viento empezarían a cosechar toda esta brillante trayectoria. Con quien fuera protagonista de las medallas de plata conseguidas en Montreal junto a Antonio Gorostegui, hablamos los próximos minutos de aquella experiencia y del recorrido vital que ha seguido desde entonces ligado siempre al deporte de la vela. Pedro Millet, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Jorge. Gracias por invitarme a tu programa. Nuestros oyentes tienen que saber que un encuentro fortuito en un restaurante de Gijón ha motivado esta entrevista. Casualidades que tiene la vida, Pedro. Pues sí, disfrutábamos de la buena cocina de nuestro amigo el Zascandil, nuestro amigo Camacho. Sí, sí. Y bueno, pues no sé por qué soltó la curiosidad, ¿no? O de lo que oíamos hablar en la mesa de al lado, y allí nos reconocimos como todos los que estábamos pues como aficionados al mar, y surgió entonces tu comentario de que tenías tu podcast Son de Mar, y que bueno, que sería bueno algún día tener la oportunidad de tener esta charla. Así es, junto a Vicente Jiménez de Carbon Capture Society, que amigo de este podcast, tuve la ocasión de coincidir contigo para que hoy te pregunte, entre otras cosas, Pedro, ¿cómo recuerdas los inicios en la vela, el deporte al que sigues de alguna forma ligado y vinculado? Pues como todo en la vida, pues siempre es una cierta suma de casualidades o coincidencias. Yo me inicié en el año 68, creo 67, tengo a veces alguna duda, cuando tenía 15 o 16 años. Casualmente, básicamente la razón principal fue que en la población de Masnou, que está al norte de Barcelona, unos 20 kilómetros, 25, sí, se creó un club náutico, como tantos otros que se crearon en esas fechas en la costa. Y mi padre, que había nacido en Masnou, pues le animaron a que se hiciera socio. Se hizo socio y empezamos a frecuentar el club, primero con un barco de remos para ir a pescar, luego con un barco que compró mi padre de vela, que era un trasto pero que navegaba, y de allí ya pasé por casualidades a conocer a un chaval joven de allí que tenía una embarcación Borien, que era la embarcación más popular en esos momentos, y empezamos a navegar juntos con mucho éxito, hasta el punto que ganamos un trofeo que era todo el año en el club, que el premio era un 470. Y pues con relativamente muy jóvenes, pues nos encontramos que empezamos a navegar con una embarcación que era pues el Fórmula 1, es decir, comparado con un Borien era todo emociones, ¿no? Spinnaker, trapecio, planeaba, en fin, era realmente un disfrute navegar con esos barcos, ¿no? Y navegamos así juntos con Miguel Ramentol hasta el año
si no recuerdo mal, justo en el momento que el 470 pasó a ser olímpico. La IRU lo reconoció como embarcación olímpica para la próxima Olimpiada, que era Montreal. Esto fue en la Olimpiada de Múnich, en Kiel, donde se efectuaban los competición de vela. Sí. Y en ese momento, pues coincidiendo también con que la Federación Española de Vela había iniciado un programa serio de potenciar, digamos, la vela de una manera de alto nivel con algunos medios. Y quiere decir que se creó la escuela de vela en Palamós, y ahí fueron pues los primeros monitores fue José María Benavides, y también ficharon a Paul Maes, que era campeón de Europa, había sido campeón de Europa de 470 como entrenador nacional. O sea que de pronto nos encontramos que había un entrenador y que había una pequeña organización, pues para intentar perfeccionar la vela y que aprendiéramos todos, ¿no? Ya. Y así fue, ¿no? Yo participé en el... Perdona, sí. me enrollo mucho, ¿eh? No, adelante, que es interesante. Cuenta. Digo que participé se organizó un encuentro de tripulantes de 470 en las Navidades del año 73, o justo después de fin de año, entre fin de año y Reyes, y allí acudimos gente de todas las partes de España. Nos pasamos una semana fantástica navegando y aprendiendo. Y en ese encuentro, Paul Maes, que era el entrenador nacional, me sugirió por qué no acompañaba a un regatista que era Eduardo Furés, para participar en la Ski Yachting de Cannes. La Ski Yachting era una regata que tenía mucho prestigio. Participaban pues, principalmente las clases olímpicas, podríamos decir. Y pues le dije que sí, que me hacía mucha ilusión. Y en el último momento, antes de irnos esto era en febrero, surgió una llamada también de Paul y me dice: mira, Eduardo, por trabajo no puede ir, pero hay un chaval que se llama Antonio Gorostegui, que no sé si lo conoces, yo lo había conocido, en fin, sabía de él, del Campeonato de España de aquel año, lo había hecho muy bien. Sí. Y ¿no te importaría cambiar y navegar con él en la Ski Yachting? Y yo le dije que sí, que ya me había ilusionado, que ya estaba tal, y que sin ningún problema. Y ahí es donde Toño Gorostegui y yo pues, nos conocimos en Palamós. Una tarde, navegamos 1 hora o 2, no me acuerdo, y paquetamos el barco y nos fuimos para Cannes con el remolque. Y creo recordar que quedamos como 10º en esa regata, que era un resultado brillante, ¿no? Ganamos el Campeonato de España aquel año, ganamos muchas regatas, y el año 74 tuvimos un año internacional muy bueno. Yo me tuve que ir a la mili, Toño continuó y ganó el Campeonato del Mundo en Nápoles, sin mí. Sin ti, pero seguía acordándose de ti, por lo que veo. Sí. Fue en ese sentido. Sí. Además me lo dijo: oye, no te preocupes, que aunque hemos ganado el campeonato con Albalat, se llamaba, un chaval de Palamós, sí. Dice, pero tú y yo seguimos con el plan. Y el último año, pues fue el año 76, era el año donde se tenía que decidir la selección, digamos, quién iba a la Olimpiada. Afortunadamente, el principal adversario nuestro, que era Forteza se llama, sí, un mallorquín, chaval joven que era muy, muy bueno, pero que le gustaba más al ajedrez que la vela. En algún momento relativamente temprano de la temporada, en que ganamos las primeras eliminatorias, pues decidió abandonar el proyecto, y tuvimos, Toño y yo, la ventaja de que en el mes de marzo ya sabíamos que íbamos a la Olimpiada. En aquel momento hay que imaginar que una regata de 470 nacionales o un campeonato de España tenía 60 o 70 barcos, sí. Y no iban todos, había que clasificarse en los campeonatos regionales. Quiero decir que era un momento en que la vela de vela ligera tenía un boom importante. Altísimo. Sí, por lo que cuentas, Pedro, la relación tuya con Antonio Gorostegui ya tuvo un feeling, digamos, desde el primer momento, ¿no? Enseguida os compenetrasteis. Sí, fue una, amor a primera vista, sí. Que teníamos una relación, digamos, pero que evidentemente se sustentó en la firme
decisión y el apoyo que también tuvo Toño en su familia, de decir, oye, yo aquí, mi proyecto personal es dedicarme a la vela a los 100%, y yo pude, digamos, subirme a ese carro, ¿no? Sí. Hablamos de una medalla de plata en Montreal en el año 1976. Digamos que el éxito de aquellos Juegos Olímpicos fue rotundo, no solo por las medallas de plata que os colgasteis, sino, si no estoy mal informado, Pedro, el barco también era de construcción española. Había varios astilleros que construían barcos en España en aquel momento, ¿no? Ya sean Snipes o ya... Y en concreto había un astillero en Premià de Mar que se llama Rogar, que eran los Rovira García, los acrónimos de que empezaron a construir Boriens de madera, porque era el material que ellos dominaban, sí. Pero posteriormente cogieron la licencia de construir 470 y lo hicieron con mucho éxito. Roga exportaba barcos a todo el mundo, podríamos decir, a toda Europa. Es decir, me acuerdo que en la estación de tren de Premià, que se veía cuando íbamos, había siempre algún vagón con 470 allí, 3 o 4 unidades, pues y eso tuvo eso a nosotros nos sirvió, y debo decir, no sé si, que Roga y Rovira en concreto, pues se esforzó muchísimo en hacernos el mejor barco posible, y lo consiguió. Nos hizo un barco el que finalmente llevamos a la Olimpiada. Yo creo que había uno que Toño decía que el que se quedó aquí último quizás era mejor, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso nos dio una embarcación de alto nivel de prestaciones técnicas, ¿no? Sí, de todas formas, el piano no hace al pianista, Pedro? El piano no hace al pianista. Sí. Un barco. Incluso las velas que llevamos en la Olimpiada, el Foc y la Mayor, fueron de la industria Vera Marshall, que era una compañía, digamos, que nos regaló unas velas en último momento. Dijo, oye, pues las fotocopió de las que nos parecían mejores y nos las llevamos, pues bueno, pues muy bien, no cuesta nada llevarse un juego más. Y en último momento, probando, veíamos que las más rápidas eran esas, comparativamente con las que creíamos nosotros que eran las North que íbamos a llevar. Y en el último minuto, con Paul Maes, dijimos, oye, pues si son las mejores o las que nos dan mejores feeling, y cambiamos. Y ganamos también la industria Vera Marshall, que ya no existe, pero fue una empresa también de suministros navales importante, pues tuvo su grano y su contribución a la medalla. Qué bueno. 470, ya decimos, es una clase de vela ligera, una clase muy técnica que ha dado algunos de los éxitos más importantes a la vela olímpica española, ¿no? ¿Qué destacarías de ella, Pedro, tú que la conoces bien? Bueno, que, como tú dices, ha sido seguramente sumado, pero la clase que ha dado más medallas a la vela, porque es la clase más popular, digamos, en el sentido de que es la embarcación, tal como dice, 4,70 metros, debe pesar unos 115 kilos aproximadamente, con 2 tripulantes, con orza batible, y que tiene todos los requisitos técnicos pues para disfrutar al máximo de las sensaciones que nos aporta la vela. Creo que es un barco rápido, y económicamente en su momento era bastante asequible. Bueno, era algo que era, diré, un lujo, pero era asumible, ¿no? Si tenía una familia, chavales que les gustaba navegar, muchos eran hermanos, ¿no? Y ya te digo, pues eso hizo enormemente popular la clase, no solo en España, en todo el mundo, ¿no? Fue sigue siendo. Pedro, si nos retrotraemos en el tiempo, nos vamos a Montreal en el año 1976. El lago Ontario fue el escenario elegido para las pruebas náuticas en aquella ocasión, pero es verdad que navegar en lagos o aguas interiores pues también tiene dificultades añadidas, ¿no? Digamos que la orografía propia del lugar condiciona muchas veces el régimen de brisas y vientos con los que hacer andar el barco. En este sentido, ¿cómo era navegar en el lago Ontario? ¿Qué peculiaridades tenía? Hombre, yo diría que nosotros tuvimos la oportunidad el año anterior de la Olimpiada, en el año 75, el Mundial de 470 se corrió en el estado de Nueva York, en el otro lado del lago Ontario, digamos, sí. Con lo cual tuvimos una primera experiencia. Luego se corría, como en todos los años, la preolímpica en Kingston, o sea, en las mismas aguas, las mismas fechas, más o menos, que se corría la Olimpiada al año siguiente. Y eso nos permitió tener un primer contacto con las aguas, navegar en aguas
dulces, ¿no? O sea, esa es la principal, yo diría, Sí, diferenciación, sí. es la densidad del agua, ¿no? El agua, al ser menos densa, lógicamente el barco flota menos y eso, pues bueno, tiene su... Y la ola, digamos, pues suele ser una ola más corta, más aunque habíamos navegado en algunos pantanos españoles, hay buenos pantanos para navegar en aguas interiores, pero sí que en ese sentido, y luego pues no deja de ser, de cierta manera, un poco sorprendente cuando tienes un buen rocío, pues que no es salado, ¿no? Que es agua dulce, ¿no? Sí, sí. Pero en el régimen de brisas era bastante, sí, tuvimos condiciones de viento bastante buenas en general, ¿eh? Hasta algún día faltó un poquito, pero no, tuvimos más bien buenas brisas, ¿no? Y algún día de brisa fresca, de fuerza 5, incluso no, más de 5, 6 quizás, pero como mucho, ¿no? Finalmente el último día fue quizás uno de los más ventosos en la última regata. Ya. ¿Y cómo organizabais, cómo planificabais cada una de las regatas? Recordemos que estamos hablando del año 1976, cuando quizá los deportistas no tenían el apoyo del equipo, digamos, en tierra, ¿no? Como podía ser, pues, ir acompañados de un psicólogo, de un fisioterapeuta, de un nutricionista, de un meteorólogo. Nada de eso había. No, la verdad es que todavía, sobre todo la meteorología, no había casi... En fin, todo era bastante muy intuitivo, ¿no? Sí. Quiero decir que yo recuerdo que incluso o en años posteriores, el único parte meteorológico que obtenías a veces, si hablo de vela de altura, era llamar al aeropuerto de Barcelona, que te daban una especie de, pues eso, ¿no? Vientos del este o, en fin, una previsión. Y eso si no veías a Mariano Medina la noche anterior, que igual te daba alguna indicación de que venía un frente del pero sí, el equipo técnico era, ya te digo, que estaba Paul Maes y estuvo, teníamos un asesoramiento también bastante bueno en cuanto a tema de normas y de reglamento. Y bueno, el equipo de vela fuimos un equipo muy numeroso, quiero decir que estuvimos con Fly Dutchman, con Abascal, con Benavides, estuvo José Ledoreste, en fin, estaba el Soling con los hermanos Costas y con Anglada, y también estaba, si no recuerdo, el Tempes con Gancedo, con Jesús Turro. Es decir, que el equipo español más 2 suplentes éramos un grupo numeroso. Y no solo éramos un grupo numeroso, éramos amigos, habíamos estado compartiendo la escuela de vela y algunos eventos internacionales pues en los últimos 4 años. Quiero decir que había un grupo humano muy cohesionado y muy denso, sí, de relación. Muy sí. Y muy de disfrutar mucho, sí, quiero decir. Sí. Bueno, fueron los alemanes, creo recordar, los que se llevaron la medalla de oro, vosotros os colgáis la de plata, volvéis para España y ¿qué pasa una vez llegáis de Montreal? Aparte de la atención mediática que sentiríais, ¿no? Y de la popularidad del momento, ¿seguisteis entrenando? ¿Abandonasteis ya la clase 470? ¿Cómo fue vuestra evolución? Bueno, la realidad, sí, haciendo memoria, la sorpresa fue que en el momento de la última regata o el día antes, yo no me acuerdo, el último día, claro, llegó la noticia, digamos, a los medios de que había la posibilidad de ganar una medalla en Kingston, en 470, ¿no? Porque nosotros salimos a la última regata como íbamos segundos, salíamos segundos en la general. Y de pronto aparecieron periodistas deportivos como Alex Botines, me acuerdo, y nos empezaron a entrevistar, oye, ¿cómo veis? Y tal, periodistas fotográficos, Cabellino Pi, que te hizo un reportaje estupendo del último día, y bueno, pues ya empezamos a percibir un poco esa atención mediática, ¿no?, que generó la medalla, ¿no? Claro. Y que, como tú bien dices, al principio no tanto, porque... es que solo estuve un día en la Villa Olímpica de Montreal, el cierre, sí que pudimos vivir la clausura, que fue muy, muy emotiva, y fue a aterrizar en Madrid y los que íbamos a Barcelona, como aquel que dice, como tantas cosas, ahí Toño y yo nos despedimos, yo seguí y no cruzamos ya, nos fuimos directos al vuelo que nos llevaba a un puente aéreo, supongo, pero fue llegar a Barcelona y debo decir que en fin, la recepción que hubo en el aeropuerto de Barcelona fue
vamos, como un torero saliendo por la puerta de la maestranza, a hombros, sí. y hubo una reacción popular, en fin, popular en el sentido de amigos y medios también, que no la esperábamos. No veníamos de un mes estando en Canadá, pues, vamos, yo hablé una vez con mi familia por teléfono, como aquel que dice. Sí, sí. O sea, nos escribíamos cartas todavía en esa época. Sí. Claro, estábamos hablando Quiero decir que de una época en la que había hambre, ¿no? De éxitos deportivos. España no... Sí, y la reacción, como te digo, desde el primer momento fue de un entusiasmo desbordado. Sí. Desbordado. Evidentemente, luego la federación nos dio un premio también económico tanto a los del K4 como a Toño y a mí, que no estaba previsto ni se conocía, pero que se sintieron, pues bueno, pues fuimos a ver a Zarzuela, a ver al Rey, y continuamos navegando un tiempo en la pregunta que me hacías. Toño y yo me acuerdo que ganamos el Campeonato de España en Huelva, en Punta Umbría, ese mismo en el mes de agosto. Fue un broche y ya Toño tenía claro que él quería navegar en Star, que era clase olímpica. Había dejado de ser clase olímpica, ya no me acuerdo. Pero él tenía muchas ganas de navegar en esa clase, y aunque navegamos un par o tres regatas más juntos, yo me dediqué pues bueno, yo ya había acabado la carrera, había empezado mi vida profesional, por decir algo, y Toño se concentró mucho en el Star. De hecho, fue doble campeón del mundo de Star, una carrera exitosa. Sí. Y yo seguí navegando en 470, pero con mi hermano como tripulante primero, luego con otro amigo, con Joaquín Noro Magosa, y poco a poco, pero ya de un modo casi inmediato, me contactó Alejandro Guas, Chano, que me dijo, oye, el año que viene hay Admirals Cup en Inglaterra, como cada 2 años, estamos en un proyecto que vamos a ir y nos gustaría que vinieras con nosotros, ¿no? Y ya desde el principio del 77, pues me empecé a meter en este mundo de la vela de altura, ¿no? Y participé en esas minas del año 77 con el Odysseus 4. El 79, que fue el año de la tormenta, pues por suerte me lo pude ahorrar, pero todos mis amigos estuvieron con el Bribón, con el Kamsa, que luego fue el Bribón 3, y también volví a repetir en el año 81 con el Bribón 3 en la Admirals Cup, famosa regata de la Fastnet, que es el broche final de la... Y ya entré en este mundo de la regata de altura, pero pues bueno, todavía estuvimos varios años a nivel muy alto, hasta el 87 más o menos, alguna cosa así, yo diría. Ya. Y bueno, en la actualidad, digamos, y desde hace algún tiempo, participas en regatas de barcos clásicos con el Cascabel, barco de tu propiedad, ¿no? De 1968, me parece. Con sí. Después de esta etapa de regatas de altura, de alto nivel, en Copas del Rey, por supuesto, en Palma, más regatas internacionales, después de un periodo de más tranquilidad, digamos, a nivel de competición, descubrí a través de mi amigo Javier Pujol, que se había comprado que era el propietario del Cascabel. Él se compró reformó un barco que estaba, el Calima, que era un Swan 43, o un diseño de 43 pies de Sparkman, lo reformó todo, y con él empezamos una campaña de navegación con barcos de época, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo, y casualmente en un momento dado, pues me dijo, oye, ¿por qué no te quedas el Cascabel tú? Que yo ya tengo otro más grande. Y pues no me costó mucho convencerme, porque nunca había tenido barco de mi propiedad. Sí, yo había navegado siempre con el barco sí, tuve un momento, un 470, esto es verdad. Pero bueno, la experiencia o el placer que representa tener tu propio barco de crucero, ¿no? Y un clásico como es el barco de madera que se construyó en el año 68, pues bueno, y no solo eso, sino que el plan que hicimos con este barco principalmente fue, sobre todo, el crucero familiar, con mis hijos, con mi mujer, y descubrir todo lo que es el Mediterráneo, que es, en fin, Baleares y Córcega, Cerdeña, Elba, es decir, qué bueno. Rincones que maravillosos, ¿no? ¿Qué modelo es el barco Cascabel? ¿Qué modelo es? Y al mismo tiempo es una embarcación de 31 pies, de 9 metros y medio. Y, se construyó en Carabela, que es un astillero que había en Barcelona o en Badalona, que
que lo llevaba un antiguo piloto húngaro, me parece, de la Segunda Guerra Mundial, que apareció por España, Nicky Cañeres, y bueno, conoció a los hermanos Stephens, se llevaron muy bien y empezó a construir barcos con sus diseños, y debe haber, pues no sé cuántos barcos de carabela. De hecho, hay gente gente especializada en barcos de estos astilleros, ¿no? Ujú. Y una de las unidades pues, hicieron un barco de 24 pies en flotación, que por esto la serie se llamó North Sea 24, porque el RORC, el Royal Ocean Racing Club, que es el que organizaba todas las regatas de altura en el Atlántico, el mínimo para participar en estas regatas era 24 pies en flotación. Ajá. Y este barco, no el que yo tengo, pero otras unidades gemelas, hicieron la Fastnet, hicieron la Channel Race, hicieron regatas, bueno, Qué podían bueno. participar y participaban en este nivel de competición, ¿no? Que yo cuando lo pienso digo, vaya mérito tenían, ¿eh? Desde luego. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de tu barco, Pedro? Pues mira, como te he dicho, creas un vínculo muy especial cada uno de nosotros con nuestro barco, ¿no? Sí. Evidentemente que siempre lo digo, el hecho de que es una de las últimas, si no de las últimas, pero bueno, barcos de quilla corrida, ¿no? Ujú. Eso les da sobre todo una estabilidad cuando navegas a descuartelares y rumbos abiertos que le dan un disfrute especial sobre todo que es un barco que lo llevas a la caña quiero decir que sientes mucho el barco en las manos, ¿no? Ujú. Y luego son barcos que ahora se ven pequeños, ¿no? Pero un barco de 9,5 metros nos parece a todos una chalupa, un barquito, ¿no? Pero bueno, en su momento eran barcos de clase 3, quiero decir que eran barcos, en fin, y la prueba de ellos es que pueden navegar y hacer largas distancias porque mantienen buena navegación y autonomía, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo, pues bueno, lo que mejor que nos ha dado, pues es como te decía antes, ¿no? El tener vacaciones familiares de 2-3 semanas, pues sin hacer lejos del mundanal ruido, ¿no? Como se dice. Qué bueno. Y esto ha sido una experiencia muy, muy... Y luego conocer, como tú decías antes, también el mundo este de los barcos clásicos, ¿no? Claro. Que justo entonces, en el 2000, había empezado en Francia, sobre todo Italia, Francia, eran los grandes... en fin, hay una asociación que... Vamos a leer la Asociación de Barcos de Época del Mediterráneo, Asociación STIM, Comité Internacional del Mediterráneo. Sí. Es una asociación de las federaciones, ¿no? Sobre todo italiana, francesa y española, y que pues organizan un circuito de barcos de época clásicos con sus normas, sus reglamentos, y que es muy exitoso. Ujú. Realmente mantiene y ver esos barcos de 100 años y más, ¿no? Navegando como con las mismas velas, bueno, manteniendo la tradición de sobre todo los áuricos, ¿no? Es una gozada verlos, y si lo puedes navegar todavía más. Desde luego, porque, bueno, ya para terminar, Pedro, pero es que tengo una duda. Estéticamente, las regatas de barcos clásicos son, pues eso, ¿no? Una auténtica maravilla, y en ellas se dan cita barcos de todo tipo y condición. ¿Cuándo un barco se considera clásico? ¿Debe tener alguna característica especial en cuanto a diseño, aparejo? No sé. Sí, tienen, como te digo, hay este comité CIM, que es el que regula y hace todas las reglamentaciones. Ya. Básicamente hay como, a ver si digo todas las categorías bien, hay los barcos clásicos que son hasta 1955, creo. Uh-huh. A partir del 55 son los clásicos. O sea, no, hay barcos de época que son los más antiguos, y los clásicos empezamos en el año 55 hasta el 77, si no recuerdo mal. Ajá. Y la condicionante, otros que estén construidos en el material que, digamos, se diseñó o se construyó el barco, quiero decir. Es decir, que básicamente predomina. Lo que no hay es poliéster. Barcos de clásicos de poliéster no hay. Ya. Hay alguno de aluminio, porque se construyó en aluminio o incluso posiblemente en hierro, ¿no? Pero en poliéster no, es un material que está, digamos, prohibido, ¿no? Ya.
Y luego hay, pues ya digo, hay varias categorías en función de la edad de los barcos y el tipo de aparejo. Los áuricos, los que llevan, digamos, el aparejo de foque, trinqueta, yankee, cangreja y escandalosa, esos tan bonitos, digamos, Sí. estos navegan en su categoría, y los Marconi, digamos, los otros que no son, estos navegamos en nuestra categoría. La mayoría de clásicos no hay áuricos, ¿no? Pero en las divisiones más antiguas sí. Y bueno, no hay, digamos, evidentemente el principal valor, como tú dices, es la conservación, ¿no? De cómo los dos barcos están, en algunos casos, mantenidos a un nivel de belleza y de esto fantástico, ¿no? Sí, sí, son preciosos. Lo cual es un mérito para sus armadores, porque es evidentemente un amor realmente por ese tipo de barcos que cuando los ves navegar dices, pero qué bien se diseñaron, ¿no? Sí, es verdad. Es una maravilla Sí, sí, verlos, ¿no? sí. Y bueno, pues, vamos, cualquiera que escuche nuestra charla en tu podcast, que se quiera acercar al mundo del vela clásica, pues creo que hay, ya digo, hay el rank, que no sé si el rank funciona, creo que sí todavía, es el que tiene el contacto con el CIM, y yo les animaría pues a ver alguna de las, o participar, o animarse a comprar un barco. Tampoco no son muy caros, y si uno tiene cariño y un poco de habilidad para digamos, barnizarlos, y en fin, el barco lo agradece, ¿no? Porque Hombre, duran, son duros de pelar. desde luego que sí. Bueno, el mantenimiento, eso sí que lleva un poquito más de tiempo, para eso hay que tener tiempo. Bueno, y no deja de ser una inversión el dinero que uno se deje en este tipo de barcos, ¿no? Al final. Sí, hay gente que afortunadamente, algunos pues tienen la habilidad o, en fin, la necesidad de decir, y les encanta barnizar y lijar y arreglar, y tienen esa... Yo no soy uno de ellos, pero afortunadamente tengo, pues bueno, algunos de los amigos que he conocido, pues algunos de ellos se dedican profesionalmente, algunos son mestras d'asha o carpintero de ribera, ¿no? Que se dicen que los hay todavía, cada vez menos, y luego hay gente, bueno, pues hay gente que pues le encanta trabajar la madera, y se encuentran todavía chavales, gente joven también que le gusta y vive de este trabajo tan en cuanto a velas, pues lógicamente nos hemos tenido que adaptar a los nuevos materiales, no a los más sofisticados, pero el Dacron pues lo podemos utilizar en nuestras velas, lo cual pues, nos permite también disfrutar de una navegación lo más rápida posible, ¿no? Desde luego. Mira, pues yo ya me estaba haciendo ilusiones, Pedro, porque mi barco, el Aruna, es de quilla corrida del año 75, pero cachis la mar, es de fibra. No fuera, hay una categoría sí. que no te he mencionado, que se llama espíritu de tradición, bueno, que corre, que puedes participar en estas regatas en esta categoría, y las condiciones son algunas veces son barcos que son réplicas o que se han construido pero que tienen materiales como fibra de carbono para reforzar los cascos, que algunos están muy perjudicados, palos de carbono, velas que son de Kevlar o eso, pero estos pueden correr en una categoría que se llama espíritu de tradición, porque el barco tiene esa manera. Es decir, son barcos que se diseñaron pues en esos años, como tú dices, 73 o anteriores. Sí. Y es posible que el barco tuyo pueda entrarse perfectamente en esa categoría. Bueno. Si lo averiguo, te lo hago saber. Pues sí, te lo agradecería. Las regatas de época que más, en la cornisa cantábrica, pues desgraciadamente no ha habido tanto. Es verdad que el Mediterráneo, pues los barcos, aunque están pues se mueven de Francia a Italia, España, relativamente son transportes relativamente cortos o relativamente, y el circuito permite que haya barcos, pues que incluso barcos que vienen de Estados Unidos, algunos, ¿no? Para hacer ese circuito. Pero es una pena que no haya quizás alguna prueba en no sé, en Rías Bajas o que no haya calado, digamos, esa. Pues sí. Es una pena. Sí, yo no sé por qué en el norte no existe esa tradición. No ha habido, quiero decir, barcos
algunos de los que navegan, muchos de ellos, el mismo Calima, si no recuerdo mal, pues estuvo en Bilbao muchos años, porque alguno de los propietarios era de Bilbao, no sé si quiero decir, y Machichaco me acuerdo que también había pues, un grupo de navegantes vascos, sobre todo vascos, digo yo, en aquella época que se hicieron barcos y tenían barcos que cumplen con las características de clásicos. En Santander no he visto tantos, no. Y en Gijón, como tú sabes, nos conocimos ahí, Sí. pues voy a menudo, aunque estoy delante de la marina, de algún barco, alguno ahí a veces que dice, este podía ser un clásico. A veces ves entrar alguno pero pocos hay, incluso seguramente en la parte atlántica francesa, pues no hay tantos como en el Mediterráneo, evidentemente, ¿no? Así es. Bueno, pues la invitación queda hecha, Pedro. La próxima vez que vengas a Gijón, mi teléfono lo tienes. Claro que sí. Una llamada y salimos con el Arun, a ver qué te parece. Pues te diré que no va a quedar en saco roto tu invitación, Jorge. Pues mira, ideal. Y así aprenderé mucho de un maestro. No, lo pasaremos bien seguro. Seguro que sí. Pedro Millet, medalla de plata en Montreal 1976, recordemos, junto a Antonio Gorostegui en Clache 470, leyenda viva de nuestro deporte que ha tenido la amabilidad de acompañarnos estos minutos en A Son de Mar. Gracias, Pedro, por la visita. Ha sido un verdadero placer. Sí, a todos tus oyentes y compañeros, y yo ya, como puedes imaginar, me apunto ya también a oír tu podcast de aquí en adelante. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. El pasado fin de semana, Bayona acogía un nuevo campeonato de España de cruceros bajo el patrocinio de Loterías del Estado. Fue el equipo vasco el que en esta ocasión se llevó el triunfo. El NJ, patroneado por Iker Almandoz, mostraría la regularidad suficiente a lo largo de toda la competición como para terminar vencedor de esta edición 2025. Con prácticamente todos los escenarios imaginables en cuanto a condiciones meteorológicas, los barcos participantes y sus tripulaciones mostraron su mejor perfil competitivo, siendo, como decimos, el NJ la embarcación líder. Así que vamos a hablar con su patrón, con Iker Almandoz. ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jorge. Lo primero, enhorabuena, nuestras felicitaciones. Nada, muchísimas gracias. La verdad es que encantado, el equipo encantado. Claro que sí. Oye, Iker, 17 tripulaciones las que competisteis en el campo de regatas de Bayona y todas con ganas de llevarse el triunfo final, como es lógico. Hay que demostrar mucho para acabar en lo más alto del cajón, ¿no? Como lo hicisteis. Bueno, a ver, como has dicho, las condiciones en las clasificatorias fueron muy complicadas y yo entiendo que ha habido barcos que igual no han llegado a la final, pero porque ha habido mangas que se han terminado, Jorge, con 2 nudos, 3 nudos, le podía tocar un agujero de viento, o sea que sí que es cierto que ha habido igual algún barco que de calidad podía estar en la final y no ha podido entrar y bueno, las regatas son así. Vamos. Sí, porque si incidimos en estas condiciones tan cambiantes de las que hablamos, recordemos que el viernes la niebla impidió que se disputaran las mangas correspondientes a ese primer día de campeonato para dar luego paso al sábado y el domingo en un escenario completamente distinto, ¿no? Sí,
Yo creo que la última manga nuestra sí que la hicimos con 8 o 10 nudos, que nos sacaron un poco fuera con un viento más estable y ya era un poco menos, como decimos los regatistas, un poco menos lotería, pero sí que ha habido alguna manga que fue un poco lotería. Y bueno, ahí el punto de suerte que hace falta también, pues nosotros y algún otro equipo la tuvimos para entrar en la final y bueno, y es lo que toca. Y ahí Unas veces a estuvisteis. unos y otros a otros. Y ahí estuvisteis en la final. De las tripulaciones rivales, Iker, ¿hubo alguna especialmente a tener en cuenta? El Solum Tenerife Canarias de Javier Padrón, por ejemplo, parece que llegó con ganas de rivalidar el título, ¿no? Bueno, Javi es un gran navegante. Javi, en regata que esté, va a estar adelante seguro. Nosotros teníamos claro que Javi era uno de los barcos, pero bueno, había varias comunidades. De Canarias también había otro barco, el de Joaquín Blanco, que también, la verdad es que muy buenos barcos, asturianos, la verdad es que había muy buena gente, muy buena gente. Recuerdo que la primera edición en la que el barco asturiano, el Bullbox, fue el vencedor, los barcos, monotipo todos, se intercambiaban. En cada regata había que hacerse con un barco diferente. ¿En esta edición también ha sido así? Sí, se sortean los barcos y nosotros en concreto, de los 6 barcos que hay, hemos navegado en 3 de ellos. Y sí que te van diciendo, nosotros era la primera vez que íbamos, que hay algún barco que anda un poquito mejor que otros, normal, porque al final no pueden estar todos igual trimados ni nada. Claro. Y bueno, mientras no te toque alguno que falle mucho, que parece que a nosotros no nos tocó ninguno de los que falle mucho, más o menos los demás son muy equiparados. Bueno, esto añade un aliciente, ¿no?, a la competición. El hecho de tener que hacer, digamos, una puesta a punto más concienzuda y digamos que adaptada a las necesidades de cada equipo. El tema está aquí, Jorge, es que no dejan tocar nada, ¿vale? Ay, amigo. Aparte Vale. o sea, no nos dejan tocar ni la jarcia ni nada. Y luego, además, yo soy de los que pienso que para tocar una jarcia y un barco así sin conocerlo y que funcione bien, no hay tanta gente capaz de hacerlo. Los que conseguimos hacerlo al final es a base de prueba-error. Uh-huh. Y no lo puedes hacer en 2 días. Exactamente, sí. Ni gente ni tiempo, ¿no? Porque llegáis ya para competir, como quien dice, a Bayona, ¿no? Sí, nosotros al final cada uno tiene su trabajo. El jueves salimos de Fuenterrabía, que teníamos casi 8 horas de camino, 7 horitas y pico. Uh-huh. Llegamos allí a las 3 de la tarde y a las 4 nos dejaban el barco para probarlo un par de horas. O sea que llegamos justitos. Justitos, sí. Hablamos de barcos Fígaro. ¿Qué cualidades destacarías tú, que estás acostumbrado a barcos de regata puros y competiciones exigentes, como es el caso de la clase J80, Iker? El barco es un barco, la verdad es que es un barco duro y es un barco que va bien, pero no es un barco, yo creo que preparado para hacer regatas de más race. Tiene una caña muy grande porque está preparado se hizo aquel barco para lo que se hizo y entonces para pasar de banda a banda es un poco incómodo, pero es un barco duro y navega muy bien, es un barco rápido. Uh-huh. Además son barcos que ya tienen sus años y están muy bien. Recordemos a nuestros oyentes que tú atesoras una buena trayectoria deportiva. Sin ir más lejos, en la clase J80 sabes lo que es participar, quedar en buena posición e incluso ganar en algunas de las pruebas más relevantes, ¿no? Copa del Rey, europeos, mundiales. Bueno, en J80 hemos metido muchas horas, que no hay más secreto en esto, y sí, tenemos buenos resultados, tenemos un par de podium en mundiales, tenemos podium en el europeo, Copa del Rey, Spiwes, que hemos hecho bastantes. Nosotros vivimos cerca de Francia y es una regata que nos encanta ir. Pero vamos, hay siempre unos cuantos barcos que es muy difícil de ganar, entre ellos en el que navega Javi Padrón, que ya ha ganado 3 mundiales seguidos. Ya. Vamos, que tu tripulación, la que fue contigo a Bayona, estaría ilusionada, ¿no?, al ir con un patrón con tanta experiencia y sed competitiva. Bueno, a ver, realmente la tripulación con la que he ido es mejor todavía, igual que el patrón, y llevamos navegando juntos desde niños. Qué bueno. Y en el 80 navegamos el mismo equipo, lo que pasa es que íbamos 2 más, porque en 80 nosotros solemos ir 4 y en este barco íbamos 6. Pero vamos, en principio la clave de esto, Jorge, es navegar con amigos, y nosotros navegamos a amigos y la regata es para disfrutarla dentro y fuera del agua, porque son también un poco vacaciones nuestras. Es la diferencia de navegar no profesional, que las regatas tienen que ser un poco para disfrute en todos los aspectos. Claro que sí. ¿Era la primera vez que participabais en este Campeonato de España de cruceros o no?
Sí, nosotros normalmente los últimos años hemos hecho J80, lo que pasa que, bueno, por problemas míos que tengo la pierna fastidiada, este año no hicimos 80 y me planteó el velero, el trimmer, con un J92 que tengo con un amigo, hacer las clasificatorias para esto. Nos clasificamos, tuvimos buenas regatas y allí hemos ido. Nueva experiencia, y la verdad es que llegar y tener la suerte de poder ganar, pues te puedes imaginar que el equipo, vamos, ni nos lo creemos. Buena experiencia de las mejores, claro que sí. Eso es. ¿Y te animas ya para el año que viene? Como barco vencedor habrá que defender el título, ¿no? A ver si puedo, porque me bueno. tengo que operar Vaya. y si me opero y la pierna funciona, igual nos vamos otra vez al 80 y si no, pues intentaremos. Pero bueno, que no es fácil clasificarse tampoco. Nosotros tenemos un J92 y aquí también en el País Vasco hay gente muy buena, con barcos que defienden también bien y bueno, este año nos hemos clasificado, pero no sé si el año que viene nos daría para clasificarnos. Oye, de los 2 días de competición que tuvisteis en Bayona, ¿cuál fue el más complicado de los dos? Yo creo que el más complicado fue el sábado, por las condiciones que te he dicho que tuvimos, que era muy inestable y podía pasar cualquier cosa. El domingo la verdad es que salimos bien, y saliendo bien tienes mucha parte ganada, y llegamos a la última manga con 3 puntos sobre los canarios, sobre Javi Equipazo. Y bueno, y en la última manga nos salimos de línea, tuvimos que dar la vuelta. Lo que pasa que a media primera ceñida entró un chubasco muy fuerte y bueno, ahí la verdad es que navegamos bien, conseguimos que el barco fuese para adelante, no de costado, y pudimos remontar hasta el tercero y ganar el campeonato. O sea que muy bien. Bueno, pues muy bien. Pues desde aquí, Iker, repetimos nuestras felicitaciones. Deseamos veros en la próxima edición de este Campeonato de España de cruceros y por supuesto que esos pequeños achaques que arrastras se vayan solventando, ¿eh? Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo fuerte. Igualmente. ¿Te gusta navegar para salir de la rutina? ¿Has pensado en hacerlo por el Egeo? Sailing Indómito te lo pone fácil. Suelta amarras y disfruta con nosotros tu charter por las islas griegas, poniéndote a la rueda o contratando patrón, tú eliges. Travesías y expediciones a los rincones más espectaculares de las costas griegas, fondeos de ensueño cargados de historia. Navega siguiendo la estela de los dioses y héroes de la antigüedad. Deja en tierra la cotidianidad. Sailing Indómito, aventuras de mar por destinos de fantasía hechas a medida. Todavía tengo en la memoria el Egeo. Sigo mirando las previsiones del Golfo Sarónico y recordando lo vivido hace unos días en islas como Egina o Poros y puertos como el de Hermione o Epidauro. Bueno, experiencias de vida que he vivido, ya sabéis, con amigos. He tenido la fortuna de volver a Grecia y al Egeo con buenos amigos, gracias a Sailing Indómito. Javier Manso, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Jorge. Aquí estamos de nuevo. Oye, muchas gracias, ¿eh? Nada, gracias a ti. Ha sido un auténtico placer ir siguiéndote y viendo un poco todo lo que os iba pasando cada día. Sí. Bueno, me habéis dado una envidia terrible. Muchas gracias por el viaje que nos ha organizado Sailing Indómito. Un viaje en el que, bueno, tú ya sabes que en esto las previsiones meteorológicas son muy importantes, ¿no? El tiempo, la verdad es que nos acompañó en todo momento y el viaje fue fantástico, de verdad que sí. Pues nada, ahora solo queda seguir navegando, repetir o probar sitios nuevos y un poquito... Yo creo que al final el amor y la pasión por navegar se hace de cosas así, ¿no? De un sitio bonito, un barco, buena compañía, y cuando disfrutas de una experiencia vital así, pues dices, venga, pues ahora otra. Sí. Que es lo que es el mono, ¿no? Que nos pica a todos los que hemos probado un poquito... esa sensación. Es importante que nuestros oyentes sepan, Javi, que yo este viaje, del que he vuelto hace pues escasamente 10 días, lo tengo reservado desde hace un año. Quiero decir que es muy importante que, sobre todo en estas fechas, estamos antes de Navidad, y el que esté pensando en organizar algún charter, contratar algún charter en Grecia de cara al verano que viene, pues que tiene que empezar a moverse ya, ¿no?
Correcto, correcto, Jorge. Sí, mira, he aprendido un poco en base a mis propios errores y he visto muchas veces a muchos clientes que me han dicho, bueno, te reservo el tal barco tal fecha y ya te lo diré más adelante y llegar a esa fecha y yo decir, mira, lo siento, pero no hay posibilidades. Claro. Y entonces este año he decidido ser mucho más previsor. He informado a todos los clientes que ya tenía en mente para llamar, para avisar, porque este año sí que querían reservar en el próximo 2026 y ya están efectuando muchas reservas ya a estas épocas. Y bueno, yo contacto con la base y hay muchas veces que ya pregunto y me faltan barcos. Esta semana este ya no está disponible o el otro aquel. Entonces, aconsejaría que cualquiera que esté interesado en ir a Grecia a navegar desde a Limos hasta el Golfo Sarónico, las Cícladas, y lo quiera hacer en el 2026, que lo consulte y que lo mire antes de las Navidades, porque probablemente después ya vaya a ser un poco lotería encontrar el barco que nos encaje de precio, el barco y la semana que queremos. Ya. Y no solo que encuentre barco, seguro que a nuestros oyentes les interesa saber que si reservan su barco antes de Navidad, pueden incluso beneficiarse de algún tipo de descuento, algo de eso. Claro, ¿no? claro, efectivamente. Sí. Bueno, pues como te pasó a ti, a los demás, hay ciertas ventajas que se aplican, ¿no? A la hora de reservar con tanta antelación. Con un año, pues hay unos descuentos que, bueno, son realmente interesantes, porque ha habido clientes que se iban a coger un barquito de, yo qué sé, de 13 o 14 metros y han acabado con el grande o con el catamarán más grande porque les salía a cuenta. Entonces es un poco por lo que yo aconsejo personalmente a toda la gente y a los que sois mis clientes que lo miréis con antelación, porque son muchas ventajas y poder escoger qué semana es la que tú querías, el barco que tú querías, a mí me parece esencial. Sí. ¿Y qué pasa con aquel perfil de usuario que le apetezca mucho hacer un charter, una navegación por el Egeo, por Grecia, pero no se vea con la suficiente, digamos, experiencia como para coger un barco como patrón? Hay que decir algo, la primera semana de septiembre tenéis organizado algo con Tomás Ruiz. Sí, estamos cerrándolo, todavía no tenemos fija la fecha, pero va a ser entre la primera o segunda semana de septiembre. Organizaré con mi amigo Tomás, que él tiene su escuela en la que forma a gente que ya igual sabe algo de náutica o igual nunca no se ha podido subir a un barco y pues desarrollar y mejorar esos conocimientos que ya te han impartido y ya no te acuerdas muy bien de poner en práctica. Y mezclándolo con las expediciones que hace Sailing Indómito, que ya rozan un poco más lo lúdico, las travesías más cortitas, el fondeo, el tener un poquito de historia, aprender ciertas nociones de navegación y, por supuesto, navegar, pero bueno, enfocado al relax. Entonces va a ser un mix muy bueno entre gente que ya quiera navegar y gente que igual no lo haya probado nunca, con ambiente de practicar y de aprender y de relajarse y disfrutar de unas vacaciones. Entonces, este es un poco el concepto, la idea, y lo estamos moviendo todo para la primera semana o segunda semana de septiembre. Vale. Entonces, en breve, la gente que le interese, pues nada, ya estaremos en las redes, tanto Tomás como yo, promocionando y publicando todo para que se sepan las fechas y las plazas disponibles. Y quien esté interesado, pues que nos contacte lo antes posible porque vuelan. Ya. Bueno, para quien no lo conozca, cosa que dudo, Tomás Ruiz es el famoso youtuber y divulgador náutico con el que uno puede pasarse unos días fantásticos, ¿no? Porque es un tío estupendo. Quien quiera saber algo más, ¿dónde puede recurrir? Sí. ¿Qué puede hacer? Javier, cuéntanos. Pues a mí me gusta hacer algo muy personal, que es directamente hablar por teléfono. Entonces, bueno, podemos atender por teléfono o por vía WhatsApp con el número 614 45 58 59 y si no, pues pueden enviarnos un correo electrónico a info@sailingindómito.es. Ahí ya resolvemos cualquier tipo de duda, las peticiones de charter, tanto con patrón como sin patrón, la gente que esté interesada en hacer un grupo y alquilar un barco, o apuntarse a una expedición, o esperar a un siguiente grupo que se organice si el primero se ha llenado, o se da la posibilidad de alquilar 2 barcos e ir en flotilla o en 3, que ya ha sucedido alguna vez. Entonces, bueno, pues
Pues nada, ahí pueden contactar con nosotros y tener toda la información que necesiten. Bueno, pues el que se lo esté pensando, que no se lo siga pensando, ¿eh? Que te escriba un mensaje a ese info@sailingindómito.es y se informe convenientemente de cuáles son los viajes y los charters que organizáis en verano en un lugar tan fantástico, doy fe de ello, como es el Egeo, como es el Golfo Sarónico y como es en general Grecia, ¿no? Con ese compendio que tiene de ese mix de navegación e historia. Te seguiremos de cerca, Javi. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias, Jorge. Igualmente. Y un abrazo. Náutica Puerto Gris y Sailing Indómito, experiencias náuticas. Suelta amarras con nosotros, charters exclusivos, nos adaptamos a tus necesidades. Nuestros barcos te ofrecerán la seguridad y confortabilidad que buscas. Consulta nuestros servicios en nuestras web nauticapuertogris.com y sailingindómito.es. Visita nuestros perfiles en Facebook e Instagram y haz tuyas nuestras aventuras. Náutica Puerto Gris y Sailing Indómito, profesionalidad, experiencia y ganas de compartir. Bajamos a la camareta de la Luna para leer alguno de los libros que selecciona para nosotros Juan Melgar. Libros que encuentra en Librería Robinson y que la mayoría de las veces son novedades editoriales que compartimos con todos vosotros. Es el caso del título que tenemos para hoy. Línea de Vapores Serra, una historia empresarial, una historia de barcos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas, una vez más. Hola, Jorge. Pues encantado de estar aquí de nuevo. Hablamos de un libro apaisado, que se titula, repetimos, Una línea de vapores Serra. Es una historia empresarial, una historia de barcos. Un libro apaisado que nos hace pensar que se trata de un libro con mucha imagen, Juan. Efectivamente, es un libro que tiene pues mucho contenido gráfico, no solo letras, para que no se asusten los lectores que tienen más, que no son tan amigos, que les gusta más el ver que leer. Sí. Pero sí, es un libro con mucho contenido visual, de imagen. Muy bien. Sí. Vapores Serra es la compañía, digamos, que centra la atención del libro, ¿no? La gran protagonista. ¿De qué compañía estamos hablando? Pues esto fue una gran naviera de finales del siglo XIX y principios del XX, o sea, desarrolló su actividad en ese periodo. Sí. Que es un periodo de gran crecimiento, porque es un periodo que ya es la transición de la vela al vapor, ya mucho más, ¿no? Se va abandonando poco a poco la navegación a vela, para que ya se va imponiendo la máquina, ¿no? Y entonces fue una naviera muy importante que la verdad es que había caído completamente en el olvido. Yeah. Llegó un poco a tratarse casi de tú a tú con los grandes de la época, ¿no? Con la transatlántica, con los Aznar, con ese tipo de navieras, y o sea que tuvo un peso grande. Ya. Fue una aventura empresarial, como dice un poco el subtítulo del libro, además un poco internacional también. O sea, el capital mayoritariamente, fue vasco, catalán y británico, inglés. Entonces fueron algunas familias de Bilbao, del Bilbao de la época, los Real de Asuna, los Real de Asúa, los Arano, y luego la familia que dio nombre a la empresa, la familia Serra de Barcelona, y luego una serie de socios ingleses que tenían también muchísimo peso en el accionariado. Yeah. Y sobre todo de la zona de Liverpool. Uh-huh. Y desarrollaron esta empresa, esta naviera, que ya digo, muy importante, con mucho tráfico, como tenía mucho peso entonces el tráfico marítimo, con las todavía colonias españolas, Cuba, Puerto Rico, en fin, toda esa zona con el Caribe y con Estados Unidos y con Inglaterra. Sí. Era
sobre todo se desarrollaba ese tráfico mercantil. Suele hablarse de Grecia como ese país de Europa con grandes navieras, ¿no? Quizá por la tradición que siempre han tenido en torno a la navegación. España también, con el pasado que tuvo, se movió en un marco, digamos, empresarial con empresas muy potentes, ¿no? Y astilleros también muy importantes. Sí, fue un país destacado, tuvo una actividad, sobre todo en esos momentos en que tenía posesiones en ultramar, y luego también en muchos aspectos, no solo el tráfico mercantil de mercancías, sino también pasajeros, porque es la época también de las grandes emigraciones a América, ¿no? Todo eso de puertos españoles, cuando vio todas esas grandes emigraciones a Argentina, a Cuba, a Estados Unidos, a México, y eso era, claro, en esa época no nada de aviones, era todo por vía marítima. Sí. Hablamos de Vapores Serra, de este libro apaisado, como decimos, en cuya portada aparece una imagen que nos da la idea de ser una aventura empresarial que empieza con los inicios de los primeros vapores, como nos has dicho, ¿no? Exacto, sí, es la época del final de la vela y ya la implantación del vapor. Y esa imagen de portada, que es una magnífica ilustración de Roberto Hernández, del ilustrador de barcos, sintetiza muy bien, ¿no? Cómo fueron los comienzos. El libro también, hay que destacar también, me gustaría, ¿no?, reconocer al autor, que se llama Manuel Rodríguez Aguilar, que es un gran investigador de estos temas de historia de la marina mercante con muchísimo rigor, y que ha hecho una investigación, la verdad es que fascinante, porque ha rescatado del olvido a través de eso, de bucear en los archivos durante muchísimo tiempo, pues una historia que estaba completamente olvidada, porque así como ha habido otras grandes navieras, ¿no? Pues como Aznar o como la Transatlántica, que eran los grandes colosos que sí han tenido sus libros, sus historias, esta otra, por otro lado, no estaba completamente olvidada. Pues muy bien, así que resumiendo, digamos que la historia de Vapores Serra la conocemos a través de este libro por medio de sus barcos. Sí, y este libro también, por destacar una conexión con Gijón, sí, fue el ganador de la última edición de nuestro premio de Historia Naval, que convocamos, el premio Juan Álvar González, que convocamos junto con la Fundación Álvar González de Gijón. Qué bien. Y la verdad es que fue un merecidísimo ganador de este premio, y ahora ya por fin, después de un trabajo, ha sido un trabajo también complicado de edición, de maquetación y de todo, porque era mucho el material que se había desenterrado, y gracias también al trabajo de Roberto Hernández ha quedado un libro espectacular. Bueno, pues enhorabuena por el resultado. Este libro que editáis vosotros desde Librería Robinson ha sido el último premio, se ha llevado el último premio de la Fundación Juan Álvar González. De él hemos hablado estos minutos. Línea de Vapores Serra, una historia empresarial, una historia de barcos. Pero además de estos títulos, Juan, sabemos que tenéis otros muchos en Librería Robinson. ¿Qué podemos hacer para ponernos en contacto con vosotros? Pues sí, ya sabe el lector que aquí en la Librería Robinson tenemos todas las publicaciones relacionadas con el mar, de las que podamos echar el guante. Aquí las traemos, y estamos en la calle Santo Tomé número 6 de Madrid. Nos mudaremos más adelante, pero bueno, ya lo anunciaremos cuando tengamos un sitio fijo donde nos vayamos a ir y cuándo va a ser esto. Y el que no pueda acercarse a Madrid, pues siempre tiene nuestra página web, nauticarobinson.com, donde puede ver todo nuestro fondo, o si no, nos puede llamar o escribir, y podemos echar una mano con recomendaciones o con lo que sea. Pues dicho queda y anotado también queda. Así que te esperamos en el próximo podcast, Juan. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, Jorge. Un placer, como siempre. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Más allá de la línea del horizonte esperan las Españas de ultramar y sus exploradores para dar buena cuenta de cuál ha sido nuestra historia a través de las hazañas y sinsabores de sus protagonistas, los que en cada capítulo llegan de la mano de Josu Jiménez. Esta vez
para conocer la figura de don Fernando Sánchez de Tobar. ¿Qué tal, Josu? Cuéntanos algo más de don Fernando Sánchez de Tobar. Pues muy buenas tardes, noches y días a todos. Nada, pues vamos a volver otra vez a la época de la Marina Castellana y del siglo XIV, que bueno, la Armada Castellana o la Marina Castellana se convirtió en una marina poderosísima en todo el norte, en el Cantábrico, en el norte de Europa y bueno, en todas partes de la zona, digamos, que conocida de la época. En este caso lo vamos a hacer, ya hablamos en otro momento de una parte de esto, con Bocanegra, etcétera, y con Fernando de Tobar, pues este almirante de Castilla que sucedió a Bocanegra estuvo en la época famosa y la época tan turbulenta como la época de la guerra de los Trastámara, ¿no? De las dos dinastías, que era la misma, unos eran bastardos, Pedro I el Cruel, Enrique de Trastámara, y bueno, en principio nuestro Tobar pues estaba con Pedro I, en principio, luego bueno pues luchó en la batalla de Nájera, se pasó junto a Enrique de Trastámara, ¿no? Eso lo que le ocurrió, lo que le llevó a que el Pedro I el Cruel, que por algo le llamarían así, no lo sé, pues mató a su hermano, ¿no? Podemos decir que, bueno, al final, como todos saben, pues ni quito ni pongo rey, sino ayudo a mi señor. Cuando perdió Pedro I su reino y quedó Enrique de Trastámara, pues la alianza, que había una alianza con los franceses en la guerra de los 100 años. Todo esto es geopolítica, de apoyo y demás. Entonces, bueno, voy a contar un poco esto antes, aunque yo lo que pretendo hablar es de la batalla de Saltes en Huelva, en la que Fernando Sánchez de Tobar pues fue un estratega muy bueno. Pero antes, para indicar y para adelantar que ya hablamos de esto en otra situación, bueno, pues junto con los franceses, la Armada Castellana, en 1380 y 80, y bueno, quizá sí, por esa época, decidieron atacar la costa sur de Inglaterra. Dejaron allí en la costa sur de Inglaterra pues un rastro de derrotas y arrasaron pues eso, ¿no? Winchelsea, Hastingpool, bueno, arrasaron con todo y bueno, pues la potencia de la Armada Castellana al mando de él y de todos sus hombres pues era poderosa. A partir de ahí, bueno, se firmaron tratados y demás, pero bueno, en 1380, que me equivoco antes con la fecha del 81, volvió a suceder las guerras dinásticas, unos por la defensa de, bueno, mantener la dinastía en Portugal y otros por digamos que anexionarse Portugal a la corona de Castilla. Y entonces, en esto que teníamos, pues un poquito ahora la guerra en vez de los 100 años era al revés, es decir, tenemos a los britanos apoyando en este caso a los portugueses y a los franceses apoyando a los españoles. En este caso, bueno, pues en el transcurso de las batallas, de la guerra, pues los britanos iban a mandar pues una serie de tropas en galeras, en una serie de barcos para reforzar la fuerza, en este caso, de los portugueses. Y ahí es donde tenemos como, en 1300, en este caso es en 1381, digamos que los britanos iban a desembarcar 2.000 hombres en Lisboa. Entonces, informados de todo esto, desde Sevilla zarpa Sánchez de Tobar y con rumbo noroeste sale a mar abierto y bueno, se encuentran el día 17 navegando digamos, a vuelta encontrada las dos escuadras. Estaban en el Algarve. Lo que hizo Fernando de Tobar es, al ver que su victoria en ese momento no podía ser segura, viró y ordenó regresar a puerto. Ahí los portugueses vieron la oportunidad de perseguir a esta flota. Pero ahí Tobar ordenó remar a todos los hombres en las galeras que llevaba a gran ritmo, a boga de combate, casi como podríamos decir en otros términos, y de entonces pues los perseguidores debieron elevar el esfuerzo también casi a boga de combate, ¿no? Para superar esa rapidez que tenían los de Tobar. Había una velocidad superior entre barcos portugueses, que eran barcos, digamos, navíos, y otros que eran galeras, y entonces, bueno, 2 horas de boga, agotamiento, verano, calor, y los portugueses en este caso se fueron quedando atrás.
digamos que a la altura de la isla de Saltés, que es, en este caso, si lo miráis, está en Huelva, en la desembocadura del Odiel, allí se detuvieron esos portugueses para atacar a los pescadores. Entonces ahí donde Tobar mandó parar a su flota, descansar mientras contemplaban un poco todo este desastre que estaban haciendo en la isla, virar las proas y en formación compacta atacar, acometiendo a las galeras de vanguardia. Lógicamente estaban separadas y encima estaban atentas a otra cosa, y el resto de ellas de las que quedaban, fueron de una en una los castellanos, y las iban capturando sin dificultad. Cayeron en una trampa, esa trampa de huir, que era una trampa que si alguno conoce, por ejemplo, las tácticas de los árabes, de los musulmanes en la España, en las batallas campales, o en las batallas, era la de huir para que cuando saliesen a degüello los cristianos, ellos saliesen otra vez hacia atrás a combatir. Pues en este caso era una táctica similar en el mar. Con lo que entonces la derrota se fue consumando progresivamente. La pelea fue cada vez mayor, no podían enfrentarse con éxito a los nuestros, en este caso los castellanos, y lo que al final se decidió fue tratar de reagrupar las fuerzas para tratar de resistir y poder escapar. Al final el combate fue que de las 23 galeras portuguesas solo se libró la del comandante, que fue la que tuvo que llegar a Lisboa con un solo barco. Esto, lo que sí, por un lado, fue una victoria, porque el comandante portugués, a pesar de esa gran derrota con las 22 presas que se llevó Tobar a Sevilla, pues permitió que los britanos entraran en Lisboa y descargasen, ¿no?, sus 2.000 hombres. De todas maneras, esta victoria que tuvo Tobar lo que permitió fue que anuló la ofensiva de Portugal. La supremacía castellana ya no solo era en el norte, en el Cantábrico y en el Canal de la Mancha, sino también en el Atlántico. Ya los portugueses no pudieron armar más flotas, y entonces, el reino quedó debilitado. Digamos que aquí terminó esta primera parte, porque ya la parte política se continuó, volvió otra vez otra guerra, y 2 años después, al final los portugueses en la batalla de Aljubarrota, pero esta es de tierra, lograron vencer a los castellanos, pero nuestro Tobar estaba en Lisboa bloqueando la salida, porque esperaba que entrase el rey Trastámara, que entrase en Lisboa. Eso no pudo ser, y allí fue donde nuestro Tobar murió en su barco, pues como tantos héroes de nuestra historia. ¿Qué hubiera pasado si se hubiese unido los dos reinos? Pues igual la historia hubiese sido distinta, ¿no?, de la que tenemos ahora. Yo lo hubiera preferido, pero eso es una cosa mía. Esto es un poco todo, ¿no? Una cosa tuya que alguna vez lo has dicho, lo has comentado, sí. Bueno, la Armada Castellana, ¿no?, en el siglo XIV es verdad que fue una importante fuerza naval. Por aquel entonces, alguno de los personajes más afamados fue don Fernando Sánchez de Tobar. A él dedicamos estos minutos, los que corresponden a las Españas de ultramar y sus exploradores, con Josu Jiménez, a quien, como siempre, agradecemos aquí su presencia, y esperamos en el próximo podcast que rescatemos a nuestros más insignes aventureros. Josu. Bueno, pues muchas gracias, y aquí estaré para tratar de contar lo mejor que pueda, que uno lo intenta. Pues hasta entonces, un abrazo. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Inmersos en el otoño como estamos, camino del invierno, es el momento de formarnos y ampliar nuestros conocimientos en materia de navegación, iniciando los estudios para la obtención del PER o avanzando hacia titulaciones como patrón o capitán de yate, además de otras más elevadas, como el PEPER, por ejemplo. De titulaciones náuticas hablamos con alguien que sabe mucho. Profesor en la Escuela de Marina Civil y director de Marina de Gijón, Escuela de Navegación, Roberto Bucetas repasa para nosotros la oferta formativa que hay, calendario y convocatorias. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Oye, ¿cuánto tiempo lleváis en la Escuela de Navegación Marina de Gijón?
Bueno, llevamos hace un cierto tiempo, porque bueno, se creó en 1993, cuando ya pasamos de la treintena, ya somos ya adultos. Ya sois veteranos, desde luego que sí. Oye, durante todo este tiempo, por vuestras instalaciones han pasado infinidad de alumnos, ¿no? Muchos de los cuales seguro que empezaron con el titulino, el PER, y acabaron como capitán de yate, ¿ya? Sí, es una cosa que es, bueno, curiosa, ¿no? Pero bueno, te reconforta saber que mucha gente empieza con las titulaciones más inferiores, más bajas, y después lo ves cuando lo veo en el teléfono y yo lo veo en el WhatsApp, pone Ángel, licencia de navegación, y si sacaste capitán de yate en la última convocatoria, ¿cómo es esto? Sí, la verdad es que tenemos la gente más o menos que empieza, le gusta, pues sigue y va pues avanzando y llegando, bueno, a sacar todas las titulaciones. Bueno, eso da idea también de la calidad que tenéis en la escuela, desde luego. Oye, Roberto, para quien esté pensando en sacar su primera titulación náutica deportiva, ¿cómo se inicia el itinerario? ¿Por dónde empezamos? Bueno, lo más básico y lo más sencillo cuando titulaciones náuticas es la licencia de navegación. Antiguamente se llamaba titulín, ¿no? Es una titulación que es todo práctico, es una titulación que no requiere examen, simplemente es un curso teórico práctico de 6 horas, y una vez hecho el curso, que nosotros lo hacemos todo a bordo del barco, pues se expide lo que es la tarjeta. Es una titulación que, como todas, va a tener atribuciones en cuanto al tipo y tamaño de barco que podemos llevar y en cuanto a la navegación que se puede realizar. Pues habría que decir que la licencia nos permite llevar cualquier tipo de barco hasta una eslora de 6 metros, tanto de motor como de vela, sin límite de potencia, que eso fue una cosa que fue poco a poco agregándose o añadiéndose a las atribuciones, porque antes tenía limitaciones de potencia, ahora ya no tiene límite de potencia, y permite también cualquier tipo de moto de agua, que es un sector que tiene bastante demanda, ¿no? Es el tema de las motos de agua. Y las limitaciones que tiene, que eso por lo que la gente, se queja, aficionados a la pesca y demás, es que solo nos permite navegar hasta 2 millas de lo que es un puerto o playa o puerto abrigo, y navegación diurna. Y ahí es donde el tema de la pesca se nos quejan bastante por el tema de las atribuciones de la navegación diurna. Pero bueno, es una titulación que tiene, como te decía, mucha demanda, mucha demanda en la licencia de navegación, porque bueno, dentro de esa horquilla de barcos, pues hay mucha oferta dentro de hasta los 6 metros de eslora. Si hacemos una estadística en los puertos deportivos, qué barcos están dentro de esa horquilla, pues es un número elevado, ¿no? Uh-huh. Ese sería el primer paso. Después ya vendrían PER y el resto de titulaciones. Una cosa que quería saber, Roberto, entre una titulación y otra, ¿el salto es muy grande o digamos que la formación está pensada para que sea una evolución en el conocimiento progresiva y sin demasiados sobresaltos? Quiero decir, del PER a patrón de yate hay mucha diferencia, del patrón de yate al capitán hay un salto cualitativo muy importante, ¿o no? La verdad es que los programas están pensados para que tenga una forma progresiva a la hora de la obtención, tanto en los programas teóricos como en los programas prácticos, ¿no? Y por encima de lo que sería la licencia de navegación, tenemos la titulación de patrón de navegación básico, el PNB se conoce, ¿no? Pero bueno, es un título que quedó ahí un poco en el medio entre lo que es la licencia y el PER. Yo recomiendo que cuando alguien quiere, pues tener una titulación sencilla, fácil, sin muchos requisitos en cuanto a su obtención, la licencia de navegación, que bueno, que está dentro, tiene mucha demanda esa titulación. Y si no, pues pasarse a PER. PER permitiría llevar barcos hasta 15 metros y 12 millas de navegación, es decir, a una distancia de 12 millas de la costa, una línea paralela a ella, ¿no? Que sería dentro de esa franja, podríamos hacer cualquier tipo de navegación. El PNB quedó a los 8 metros y 5 millas y quedó, la verdad, que no es una titulación que tenga mucha demanda. Así que podríamos pasar licencia o PER, optar por una o por otra, ¿no? Y después, pasamos y evolucionamos y llegamos a patrón de yate. Son titulaciones en las cuales ya tenemos que tener la titulación inmediata inferior. Es decir, yo a la titulación superior que puedo optar sin tener ninguna titulación previa sería PER. Patrón de yate, si es mucho más que PER. Sí. Bueno, el salto y el escalón que hay de nada a PER tiene una altura, y el escalón que hay de PER a patrón de yate pues es inferior la altura que hay que vencer, porque ya partimos de una base que es la que tuvimos en la titulación de PER, con lo cual pues es una titulación que se puede optar. ¿Por qué? Normalmente
por afición, porque nos gustan las titulaciones cuando empezaste y, oye, pues voy a sacar la siguiente. Y también por el tema de aficionados al tema de pesca y pesca de altura. El PER con los 15 metros y las 12 millas, pues a veces queda corto para el tema de las salidas a pesca de altura, sobre todo aquí, por ejemplo, por el norte, ¿no? Ya. Y entonces, pues bueno, pues optamos a la siguiente titulación, que nos llegaría hasta los 24 metros y nos llegaría hasta una navegación de 150 millas, que bueno, que ya estaríamos en un rango de atribuciones bastante elevado. Desde luego. Después vendría capitán de yate y a partir de ahí la profesionalización, ¿no? Porque hay personas que optan por hacerse profesionales en titulaciones náuticas, ¿no? Deportivas. Sí, por supuesto. Lleva ya unos años desde el último Real Decreto, en lo cual sale ya lo que son las atribuciones profesionales, que tenemos el PEPER, el famoso PEPER que todo el mundo conoce, ¿no? Que a veces se confunde el acrónimo y hablamos de patrón profesional de embarcaciones de recreo, la gente piensa que es PER. Bueno, no, el PEPER se obtiene a partir de tener ya la titulación de capitán de yate, y a partir de ahí hacemos una atribución, una habilitación para poder llevar barcos de modo profesional. Aunque bueno, están lo que son las atribuciones anejas que reconoce el Real Decreto, que a partir de PER ya puedo tener unas pequeñas atribuciones profesionales en todas las titulaciones. Por ejemplo, el tema de salvamento, el tema de apoyo, el tema de apoyo para seguridad en barcos se puede hacer con PER. Patrón de yate ya nos permite hacer tipos de excursiones de pesca y excursiones en barcos, hasta 6 personas y 5 millas, y para el capitán de yate lo mismo. Es decir, que bueno, la norma va permitiendo poco a poco una atribución profesional dentro de las titulaciones náuticas de recreo, que en su fin son pensadas y nacieron para el manejo de marcas de recreo de título personal, de título particular, no profesional. Y luego están esas titulaciones, digamos, de carácter más internacional en torno a las Jackmaster, que yo no sé si teniendo, por ejemplo, capitán de yate ya colmas con esas aspiraciones o ya es otro rango, digamos, de titulación y atribuciones. Sí, la verdad es que el PP aquí en España yo creo que surgió porque había una competencia de esas titulaciones a nivel internacional, como puede ser el Jackmaster con atribuciones profesionales, y por el Mediterráneo, por Baleares, hay una gran demanda de patrones para embarcaciones de recreo ejerciendo profesionalmente. Por lo cual, estamos en la misma, casi dentro de las mismas atribuciones, tanto lo que puede ser el Jackmaster o algunas otras que hay por ahí a nivel internacional, con el patrón profesional de embarcaciones de recreo. Aunque mucha gente incluso tiene capitán, saca el Jackmaster, saca el PEPER, pues las tiene todas porque ya sabemos que todos estos barcos que hay por todas estas zonas pues suelen tener banderas de otros países, y a veces te piden tener una titulación internacional, ¿no? Que también lo tiene PEPER, por supuesto, pero que tiene como más tradición, tiene más tiempo en el mercado. Queda claro. Bueno, pues estrenamos calendario, Roberto. No sé si estamos a tiempo de formalizar inscripciones. Sí, aquí en Asturias todavía está abierto el plazo de matrícula. Hasta el 7 de noviembre están abiertas las inscripciones para todas las titulaciones para las convocatorias de enero. Los exámenes que hay en enero. Aquí en Asturias hay dos convocatorias al año, unos exámenes en enero y otros exámenes en mayo, ¿no? Vale. Eso en Asturias, porque lo has puntualizado. Entiendo que no todas las comunidades comparten fechas y calendario, entonces. No, sí, eso está transferido a las comunidades autónomas, y lo que sería la realización de los exámenes, las convocatorias para los exámenes y la expedición de las tarjetas de recreo está transferido. Entonces, cada comunidad autónoma pues convoca los exámenes que cree conveniente. Normalmente suelen ser 2, 3 convocatorias por año en casi todas las comunidades autónomas, y se puede examinar uno en cualquier comunidad autónoma. El único requisito que hay es que después, para poder tramitar la tarjeta, pues tienes que hacerlo donde hayas aprobado el examen teórico. La comunidad autónoma donde hayas realizado el examen teórico, donde tienes que sacar y obtener la tarjeta. Y las prácticas que hay que realizar para todas las titulaciones, tanto las prácticas de seguridad y navegación, las prácticas de radio, que son las prácticas obligatorias, y las complementarias de vela o hasta 24 metros para el PER, también las puedes realizar en cualquier comunidad autónoma para después tramitar la tarjeta
donde hayas aprobado la teoría. Las nuevas tecnologías imponen la manera de hacer muchas cosas, ¿no? Marina de Gijón, Escuela de Navegación, además de la formación presencial, también se puede hacer online, ¿no? Ya estáis ahí en ese Sí, nivel. la formación cada vez se va trasladando al campo online, ¿no? Y bueno, las nuevas tecnologías te permiten tener pues una calidad en lo que es la formación, pero bueno, transmitimos las clases en formato streaming, en directo, y seguimos intentando, aunque sea online, pero que lo puedas seguir desde cualquier lugar, pero puedas seguir la presencialidad de la clase y puedas interactuar con la clase en tiempo real, como si estuvieras físicamente en nuestras instalaciones. Bueno, pues queda claro. Desde lo más básico a lo más exigente, no todos buscamos lo mismo. Hay quien, con mover una embarcación de pequeñas lora al lado de casa, tiene suficiente, y quien aspira a cruzar océanos, ¿no? O dedicarse a gobernar barcos de gran porte para otros de manera profesional. Cualquiera que sea la situación, pues hay un título para cada cosa. De eso hemos hablado precisamente, de titulaciones náuticas, convocatorias, calendarios, atribuciones. Lo hemos hecho con Roberto Bucetas. Así que nada, Roberto, muchas gracias por la compañía una vez más y hasta el siguiente capítulo. Gracias a ti, Jorge. Hoy hemos hablado de titulaciones náuticas de recreo. Otro día hablaremos de las profesionales, que también cada quien tiene su capítulo. Pues nos lo apuntamos y en el siguiente episodio hablamos de ello. Venga, hasta entonces. Pues hasta aquí otro episodio de A Son de Mar. Recuerda que volvemos en 15 días para hablar de historias de mar con sus protagonistas. Historias que puedes compartir en cualquiera de las plataformas que emplees para escucharlas. Anúnciate con nosotros y llega a tus clientes. Ya sabes que hablamos de náutica y navegación. Hasta el próximo podcast. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Te doy la bienvenida a Campus Podcast. ¡Vamos, que estamos de estreno! ¡Venga! Aquí estoy con mis compañeros Oliver Oliva y José Antonio Gelado. Hola. Damos inicio a este nuevo podcast, Campus Podcast. ¿Qué vamos a tener en Campus Podcast? Bien, vamos a hablar de la actualidad del podcast, vamos a hablar sobre nuestras creaciones, vamos a invitar posiblemente amigos y amigas a hablar también de podcast. Esto va a ser Campus Podcast en campuspodcast.es. Para que veáis cómo se reaprovecha el contenido, que es uno de los contenidos de nuestro curso. Practicando con el ejemplo, exactamente. Completamente. Pero vamos a estar los tres, nos vais a tener semanalmente aquí en Campus Podcast. Y vamos a, sobre todo, creo que lo vamos a pasar muy bien. Los tres somos amigos, somos compañeros y creo que vamos a trasladaros esta amistad que tenemos, pero siempre donde el podcast va a ser nuestro tema de conversación habitual, como suele ser habitual en nuestra llamada por teléfono y todo. No es lo raro. En campuspodcast.es.